Bueno, muy bien, nos metemos en un tema del cual hemos hablado de mucho en los últimos años, particularmente en el último tiempo se ha hablado también, pero del que vamos a hablar y mucho en poco tiempo. Secreto bancario. Nuestro país estuvo en un incómodo lugar ubicado por la OCDE en una lista gris porque, bueno, en definitiva no tenía toda la transparencia tributaria que este organismo exigía. Uruguay ha hecho acuerdos tributarios con distintos países, ha mejorado su situación, de hecho, a nivel de secreto bancario se ha ido mejorando también, pero ahora el Parlamento probablemente en poco tiempo se introduzca en una discusión sobre el levantamiento del secreto bancario. Vamos a hablar con el secretario general de AEBU, Fernando Gambera, sobre estos temas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, un gusto. Si miramos de dónde veníamos y dónde estamos, esa opacidad que podía mostrar el país en el pasado ha mejorado, evidentemente, ¿no? O sea, no estamos en el mismo lugar. Sí, claramente veníamos este tema era como una especie de mito relacionado con un planteo de la década de los 90 y un poco antes también, de un país plaza financiera, incluso como una discusión contraponiendo el país plaza financiera a un país productivo. Por suerte creo que un poco hemos superado esa discusión también. Debería haber una complementación y bueno, de alguna manera un apoyo del sistema financiero y de los capitales que el sistema financiero maneja en la construcción de un país productivo, pero además, tú lo decías, hace unos años atrás, 2005, 2006, 2007, en aquel momento se dijo que por incursión de Argentina que Argentina había hecho París, todo lo posible para que nos metieran en esa lista gris. Porque aquí había mucha inversión de Argentina. Pero a ninguno nos gustó, a los uruguayos, a los actores de toda la sociedad uruguaya, no nos gustó que nos pusieran en una línea gris de calificado de paraísos fiscales por la OCDE, incluso quedando por debajo de países que generalmente son identificados como paraísos fiscales. Y creo que en esa línea se trabajó durante estos años en acuerdos internacionales de intercambio de información que de alguna manera ha mejorado la posición de Uruguay, pero que tiene que adaptar su legislación a lo que son esos acuerdos internacionales. Y ahí es cuando el mito vuelve a surgir y a ponerse en tela de discusión, y creo que el Parlamento enfrentará esa discusión, pero que creo que es un buen debate nacional o de todos los actores de la vida nacional en cuanto a si esto va en contraposición al derecho constitucional o establecido constitucionalmente de la privacidad. Antes de ir a eso, por allí sobrevuela un mito, es que si desaparece el secreto bancario, los depósitos se van. Por ejemplo, depósitos de no residentes. Yo confieso una cosa, los uruguayos cuando escuchamos hablar de eso, enseguida asociamos con opacidad y con cosas no santas, ¿no? O sea, enseguida nos viene a la memoria. Yo entré a trabajar en el Banco Hipotecario en la década de los 80 y tenía un compañero sumariado por haber de alguna manera hecho un artículo en donde dejaba en claro lo que era la burbuja financiera que hacía el Banco Hipotecario, tomando dólares a corto plazo y colocándolo en la banca privada con una rentabilidad que después le permitía el funcionamiento. Eso explotó después con los años en lo que todos conocimos como la situación en la que quedó el Banco Hipotecario además. Y lo sumariaron en función de que había violado el secreto bancario. Y así tuvimos situaciones cada vez que se daba, y además nos va a venir a la memoria inmediatamente cuando nos hablan de secreto bancario, de aquellos que usaron información privilegiada para retirar a tiempo en las previas o en los momentos previos de la crisis peor que vivió el Uruguay en el 2002. Entonces, yo creo que hay que despegar el mito y no puede haber dos opiniones en este sentido, y hay que hablar que el movimiento de los trabajadores y AEBU en particular en esto no tiene dos posiciones. Si los pasos que venimos dando son en favor de la transparencia y de mejor funcionamiento en cuanto a la información y a la claridad del sistema, no hay dos opiniones. Después habrá que tener en cuenta cuidados que tienen que ver con los derechos individuales, pero eso por encima de los derechos individuales siempre está el interés general. Claro, y usted habrá escuchado y habrá leído
por estos días que apenas ha surgido el tema de que el debate se reaviva a nivel parlamentario con una iniciativa legislativa que se va a considerar, ya aparece si constitucionalmente se puede o no se puede. ¿Ustedes qué posición tienen? Yo creo que primero está el interés general y de acuerdo a las consultas incluso que he hecho en nuestra jurídica y demás, siempre la legislación va en función del interés general más allá de lo que la Constitución establece que siempre va a primar, obviamente, y que cualquiera defendería. Pero yo no logro comprender cuál es la privacidad que se defiende. Porque, bueno, todos aquí, de una manera o de otra, en un país somos contribuyentes y somos quienes de alguna manera solventamos con nuestros impuestos lo que es el funcionamiento del país. Y en esto... Sí, yo, por ejemplo, como ciudadano, cada cosa que hago la tengo que pagar a nivel contributivo. Y en estos días ha quedado más que a las claras que uno de los ingresos fundamentales del país y que la masa contributiva más fuerte y más grande somos los trabajadores, que en el momento en que damos nuestra mano de obra y nuestro conocimiento, por la rentabilidad que obtenemos, pagamos IRPF y ahí no hay privacidad. O sea, al mes siguiente la DGI se entera, y si la empresa que nos contrata no lo hiciera, cae en evasión, se entera si nos pagó el sueldo, si nos dio un premio, si nos dio algo extra, lo que sea, si hizo horas extra, y de acuerdo a eso contribuyo. Entonces, ¿por qué habría una desigualdad tal con aquel que tiene una rentabilidad de un depósito bancario? ¿Por qué tendría que primar primero una sospecha fundada de parte del fisco, de la DGI, para que la justicia libere la información? Otra cosa será el secreto profesional. O sea, yo creo que ningún banco, así como no hace ninguna empresa, ninguna rama de actividad, va a decir qué tiene cada cliente en el banco en forma pública, porque eso no solo no correspondería, sino que además sería una muy mala política empresarial. No lo van a hacer. Ahora, estamos hablando de quien controla la evasión. ¿Y por qué habría de haber esta prerrogativa para los depositantes bancarios de que quien controla si hay evasión o no tenga la información inmediata y al día y pueda controlar? Yo creo que eso le aporta transparencia a todo, al sistema y a todo el sistema contributivo, y me parece que establece un pie de igualdad a todos los que contribuimos. Y en ese sentido tendrá que ser la discusión. Después el respeto a la privacidad es como algunas cosas sagradas de toda la vida en el país, ¿no? También el respeto a la propiedad privada. Eso está establecido por Constitución, pero tampoco se puede hacer lo que uno quiere con la propiedad privada. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Claro, no quiero cerrar la charla con usted antes de preguntarle por dos cosas. El miércoles, durante el acto de la central sindical, se dijo allí, en parte del discurso, que había 14.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior. Es bastante plata eso, ¿no? Sí, para hacer alguna que otra cosa en el Uruguay daría para mucho. Seguramente alguna razón tiene, y seguramente a veces alguna de esas razones tenga que ver con los niveles de beneficio y de rentabilidad que tiene esa plata ahí. Si no, nadie haría nada que no vaya en favor del interés propio. Bueno, hay que plantearse, por ejemplo, ¿están en lugares que tienen la transparencia que Uruguay está transitando? Es todo en qué lugares está, y además, en todo caso, tener en cuenta experiencias vividas por los uruguayos. A veces se consigue algo muy dulce por ahí, pero el dulce termina picando los dientes. Conocimos el nombre de Islas Caimán en el 2002. Entonces, yo creo que también, junto con este debate que parece una cosa muy puntual, el secreto bancario, que sí, que no, valdría la pena instalar otra vez un debate de el sistema financiero, los capitales que se mueven y de qué manera ese sistema financiero podría contribuir a que haya un dinamismo en el país y qué formas de inversión y de emprendimiento, porque en ese discurso de la central se dijo esto, pero también se dijo, estamos con una obra detenida de una fábrica de Portland en Paysandú que revitalizaría una 500 puestos de trabajo, se decía. Que 500 puestos parecen nada, en Paysandú son una pila, son muchos. Entonces, tenemos una obra ahí parada porque está toda esa discusión de la inversión pública,
y todo ese capital privado girando por otro lado, ¿no? Esto creo que es un debate nacional que es bueno darlo. Y en el final le quiero preguntar, porque justamente apelando a ese discurso del PIT-CNT del miércoles, se dijo, se está agravando, se está sobrecargando con la rendición de cuentas y el ajuste que plantea el gobierno el salario de los trabajadores o de los jubilados a través del IAS, y no se grava el capital o el sistema financiero todo lo que se debería grabar, no se toca, por ejemplo. ¿Qué piensa usted, que es un hombre que está en la Secretaría General de la EU? Yo creo que no puede haber mitos en cuanto a cada vez que nosotros decimos que podría discutirse el sistema tributario. Desde el principio se dijo que la reforma tributaria en el Uruguay era un sistema abierto, que se iba a seguir discutiendo y que se podía seguir mejorando. Entonces nadie puede horrorizarse cuando se habla de buscar que otros sectores de la sociedad puedan contribuir, sobre todo cuando estamos además en dificultades. Y entonces, si repartimos los esfuerzos, seguramente esto sea mejor. Si el sistema tiene transparencia y si además a eso se le puede dar una nueva forma de contribución que el capital pueda ayudar, estará en línea con lo que decía antes, estará en línea con generar más trabajo, con generar mejores condiciones de educación. En todo caso tendrá que ver hasta con el tema que hablaban en el bloque anterior. Hay muchas formas de prevención a través de la salud de un drama como puede ser el alcohol o otras drogas en la juventud. Pero la forma más fuerte de prevenir es hábito de trabajo. Claro. Y si hábito de trabajo, estudio y formación. Y bueno, para eso hay necesidad de invertir. Para eso hay que contribuir todos un poco más. Bien, Gamera, gracias por habernos acompañado esta mañana. Seguramente este sea un tema del secreto bancario del cual hablaremos mucho y tendremos oportunidad de retomarlo. Un gusto, a la orden. Gracias por haber venido. Dale, gracias.